Esa es la tumba del primer emperador y está en el centro de lo que se cree que es el complejo funerario más grande del mundo. Durante más de 50 años, durante más de un extraordinario ejército enterrado durante más de 2000 años, ha estado capturando lentamente la imaginación del mundo. Este es el ejército del primer emperador. Ordenó que su verdadero ejército fuera recreado en arcilla y enterrado con él listo para luchar en sus batallas en el más allá. Estos antiguos guerreros, otrora guardianes silenciosos del primer emperador de China, han salido de sus fosas subterráneas y se han ganado un lugar en el corazón de millones de personas. Es una de las vistas más maravillosas del mundo. Más de 1000 guerreros custodiando a su gobernante por toda la eternidad. A través de continentes y culturas, estos guerreros de arcilla siguen fascinando, inspirando y recordándonos el poder, el arte y el legado perdurable del primer emperador de China, donde todo comenzó. Enterrada en las profundidades de una colina en el centro de China, yace una de las mayores maravillas del mundo. Albert Lin acaba de revelar lo que se esconde bajo el ejército de terracota y es aterrador. Este extraordinario tesoro arqueológico consta de 8000 guerreros enterrados hace más de 2000 años, lo que lo convierte en el complejo funerario más grande del mundo, con una impresionante extensión de 22 millas cuadradas, lo que hace que este descubrimiento sea aún más fascinante. Es una revelación que descubriremos a medida que avancemos en este video. Así que mantén tus ojos bien abiertos hasta el final para descubrir qué aterradores secretos yacen bajo el ejército de terracota. Albert Lin, explorador de National Geographic, conocido por su curiosidad y su silenciosa capacidad de asombro, se encontró en un lugar al que muy pocas personas habían tenido acceso. Había obtenido un acceso excepcional al corazón de una de las maravillas arqueológicas más misteriosas de China. Mientras estaba allí, según se cuenta, dijo que se sentía increíble estar en un lugar al que tan pocos habían pisado, un lugar envuelto en secretos y silencio. Describió la sensación casi irreal de estar dentro de un espacio que había estado prohibido para casi todos. Un espacio que guardaba historias de un mundo desaparecido, pero que aún susurraban entre la arcilla, la piedra y la tierra. Casi se le podía imaginar mirando a su alrededor, absorbiéndolo todo y preguntándose cuántos ojos antes que el suyo habían presenciado semejante espectáculo. Su visita no fue un simple recorrido, fue una exploración sin precedentes que lo acercó a la tumba del primer emperador, más de lo que la mayoría de los arqueólogos se atreverían a acercarse. Explicó que no se trataba de un lugar de descanso cualquiera, sino de un reino congelado en el tiempo, un reino construido para la eternidad. Lo que parecían filas de soldados de arcilla sin vida, eran en realidad ecos de un ejército real que una vez marchó bajo el mando del primer emperador de China. Cada guerrero estaba esculpido con una precisión sobrecogedora. Sus rostros eran inquietantemente únicos, como si sus almas hubieran sido selladas en arcilla para servirle eternamente. Pero siglos después, el explorador moderno Albert Lin descubrió algo enterrado bajo ellos, algo que nadie estaba preparado para ver. No se pierdan el final, porque lo que descubrió es verdaderamente aterrador. Albert Lin observó que cada soldado de terracota tenía un rostro único, esculpido con tal esmero que parecía como si soldados reales hubieran quedado congelados en el tiempo. Le fascinaba esta idea, que el emperador creyera que su reinado perduraría más allá de la muerte, con un ejército siempre dispuesto a defenderlo. ¿Qué clase de poder, se preguntó Lin en voz alta, debió de ejercer el emperador para inspirar tal lealtad, incluso después de muerto? Durante su investigación, Lin hizo descubrimientos que añadieron nuevas capas a la historia de la antigua China. Cuanto más veía, más se daba cuenta de que la historia que todos creían conocer podría no ser la historia completa. ¿Cómo se formó el ejército de terracota?
Además de la guardia de honor de tamaño natural, hecha de arcilla, también había estatuas de artistas y funcionarios, testimonio de la riqueza del primer emperador de China. Lo que hace que el ejército de terracota sea mucho más interesante es que cuanto más de cerca se observa, más humanos parecen. Cada guerrero fue elaborado con arcilla mezclada con tierra fina y moldeado en piezas separadas. Sus piernas se hicieron con arcilla enrollada, los torsos se moldearon y las cabezas se esculpieron individualmente. Por eso no hay dos rostros iguales. Los artesanos fueron muy meticulosos al esculpir las cabezas de los guerreros. Añadieron cejas, pómulos peinados e incluso expresiones faciales distintivas. Después de darles forma, se cocieron en hornos como si fueran piezas gigantes de cerámica. Los artesanos también pintaron las esculturas de los soldados, pero lamentablemente nunca pudimos ver el ejército de terracota pintado, porque la pintura utilizada reaccionó mal al aire cuando se desenterró este tesoro histórico. Otro detalle sorprendente es que las armas que portaban muchas de las figuras eran armas reales, no utilería. Los arqueólogos han encontrado decenas de miles de armas de bronce, incluyendo lanzas, espadas y virotes de ballesta en las fosas. Algunas de estas armas estaban extraordinariamente bien conservadas, e incluso la armadura que vestían los guerreros esculpidos era muy realista. El ejército de terracota es solo una parte de las maravillas encontradas en el cementerio del primer emperador de China, Qin Shi Huang. Junto con los soldados esculpidos, se encontraron muchas otras figurillas. Había carros de madera, aunque muchos se han desintegrado con el paso del tiempo, equipo de bronce, esculturas de acróbatas, músicos y funcionarios. Según los textos históricos, su tumba incluía maquetas de palacios, ríos e incluso ciudades. Su diseño supuestamente replicaba el propio imperio en miniatura. Se cree que una vez terminadas las figuras, se dispusieron en las fosas subterráneas en estricta formación militar, arqueros, caballería, infantería y carros como si se prepararan para la batalla. Los arqueólogos se refieren a la guardia de honor como un complejo de mausoleos. Este tipo de organización a tan gran escala es simplemente asombrosa. Por supuesto, el emperador tenía sus razones para querer semejante séquito incluso después de muerto. Era tanto una demostración de poder y riqueza como una fe absoluta en el concepto de la vida después de la muerte. La escala y la ambición del proyecto reflejan no solo su poder político, sino también su influencia. Si lo pensamos bien, unos 700,000 trabajadores, reclutados extrayendo o recogiendo arcilla, organizando el transporte, encendiendo hornos y fabricando armas. Es como construir una ciudad subterránea entera. Mejor dicho, era construir una ciudad entera bajo tierra. Cuando Qin Shi Huang murió, el proyecto del mausoleo no se detuvo de inmediato. Continuó durante algún tiempo, pero su muerte obligó a que todo se sellara antes de lo previsto. Según la tradición, algunos de los artesanos que trabajaban en el complejo fueron ejecutados o encerrados en su interior para mantener los secretos del lugar. Aunque esto también podría deberse al intenso secretismo y la estricta vigilancia que rodearon el entierro del emperador. Uno de los aspectos más inquietantes es que, a pesar de toda esta grandiosa planificación, las fosas del ejército de terracota pudieron haber sido saqueadas o dañadas poco después de la muerte del emperador. Textos antiguos mencionan incendios, y los arqueólogos han encontrado indicios de que algunas de las estructuras de madera de los techos de las fosas se derrumbaron o se quemaron. Lo que resulta realmente impactante al reflexionar sobre ello es la combinación de visión, terror y organización. Qin Shi pretendía en esencia llevar su imperio al más allá, construyendo no una simple tumba, sino un complejo que reflejara su vida terrenal. El proceso de producción del ejército de terracota demuestra la sofisticación y la gran cantidad de recursos que requería. Adquisición centralizada de arcilla de alta calidad, fabricación en cadena mediante moldes,
Acabado a mano, producción en masa de figuras de tamaño natural, pintura detallada con pigmentos minerales e inclusión de armas reales. Hoy en día, lo que queda es un testimonio de la artesanía antigua y del poder de la idea de que la muerte no puso fin a su reinado. La estructura de la tumba del emperador. Lin no es un arqueólogo tradicional en el sentido clásico de excavación. Su fortaleza reside en la combinación de ingeniería y exploración. A lo largo de los años, National Geographic ha financiado varios de sus proyectos, incluyendo su trabajo en la tumba de Genghis Khan. Sus técnicas no invasivas, como las imágenes satelitales y el radar de penetración terrestre, son las que ha utilizado en la investigación del mausoleo de Qin Shuang. Cuando Lin habla de la tumba del primer emperador, suele enfatizar que el ejército de terracota es solo el comienzo. Sostiene que el complejo funerario es mucho más extenso de lo que muchos creen. En su diario de campo sobre China Central, destaca evidencia geofísica reciente que sugiere que el mausoleo es mucho más grande de lo que se pensaba posiblemente, cientos de kilómetros cuadrados. Según él, el sitio no es solo una tumba, sino una ciudad subterránea protegida. Lin solía decir que estar entre los guerreros de terracota era casi como estar dentro del ejército del emperador en el más allá. En varias entrevistas, señala la organización de las figuras infantería, al frente caballería en la retaguardia y una clara estructura militar. También suele hablar de cómo el ejército de terracota refleja el poder y el orgullo del emperador, así como su visión de la eternidad. Pero no se trata solo del ejército. Lin era muy consciente y respetuoso de los riesgos y las implicaciones éticas de abrir la cámara interior de la tumba. Es lógico que un mausoleo perteneciente a uno de los hombres más importantes que China haya producido esté protegido de alguna manera. La idea de que el mausoleo está lleno de trampas proviene tanto de fuentes antiguas como de especulaciones posteriores. Aunque parezca sacado de una película, existen razones reales por las que la gente se toma el peligro en serio. Según Sima Qian, historiadora que escribió aproximadamente un siglo después de la muerte del emperador, había ballestas mecánicas integradas en la tumba. Se cuenta que los artesanos fabricaron ballestas y flechas que se disparaban automáticamente si alguien intentaba entrar. Supuestamente formaban parte del sistema defensivo no solo como adorno, sino programadas para disparar a cualquier intruso. Y luego está el mercurio. Esta es una de las trampas más salvajes. Siman describió ríos y mares de rápidos. Se trata de mercurio líquido dentro de la tumba, diseñado para fluir mecánicamente e imitar cursos de agua reales como los ríos Yangtze y Amarillo. ¿Por qué mercurio?, se preguntarán. Hay dos razones conocidas. En primer lugar, en la antigua China, el mercurio se asociaba con la inmortalidad. Y en segundo lugar, desde un punto de vista práctico, es aterrador. El mercurio es una sustancia muy tóxica en cualquiera de sus formas. Los análisis de suelo realizados alrededor del mausoleo muestran niveles anormalmente altos de mercurio. Algunas leyendas incluso afirman que existían trampas de arena movediza. Áreas llenas de arena que se derrumbaban bajo el peso de un intruso enterrándolo vivo. También se cuentan historias de losas giratorias, losas en el suelo que se volteaban si alguien las pisaba, arrojando al intruso sobre estacas ocultas debajo. Y luego está el biogás latente, o los gases inflamables en los corredores de la tumba, que podrían encenderse al ser perturbados, quemando o asfixiando a cualquiera que entrara. Dicho esto, nadie ha documentado ni probado estas trampas en excavaciones arqueológicas modernas. La principal razón por la que la tumba no se ha abierto no es solo el temor a trampas mecánicas, sino también el riesgo que supone el mercurio. Podría estar filtrándose por grietas y perturbar el lugar podría liberar vapores peligrosos. Todo en el diseño refleja la personalidad y la filosofía de Qin Shi Huang. Estaba obsesionado con el control y el orden, y esa obsesión se extendió incluso a la muerte.
Para Lin, esto no es solo un mito. Parte de ello podría ser muy real, y alterar la tumba podría tener consecuencias impredecibles y peligrosas. Por eso apoya firmemente los métodos no invasivos. En lugar de excavar imprudentemente, él y otros abogan por el uso de radar detección de drones y teledetección para observar el interior sin alterar la estructura. Para Lin, la exploración no tiene por qué implicar daños. Toda su carrera se ha basado en este principio, combinando tecnología y respeto por el contexto arqueológico y cultural. Otro aspecto importante que Lin ha defendido y puesto en práctica es que la exploración debe realizarse con ética y humildad. El hecho de que esta tumba permanezca sellada, a pesar de la enorme curiosidad, demuestra la gran responsabilidad que conlleva. Cada paso cuenta porque lo que hay dentro podría ser irreemplazable. Los arqueólogos y funcionarios gubernamentales son con razón cautelosos, y Lin tiende a apoyar esa cautela en lugar de impulsar una revelación imprudente. El complejo del mausoleo. La tumba de Qin Shi Huang, el primer emperador chino, no es solo una tumba. Es un complejo de mausoleos, y ni siquiera llamarlo así le hace justicia. Es más bien una ciudad entera cuidadosamente planificada, diseñada y construida para perdurar eternamente. Una ciudad concebida no para los vivos, sino para que un emperador en el más allá la gobierne y le sirva incluso después de su muerte. En el corazón del complejo se encuentra el túmulo funerario central. El túmulo en sí es enorme, de unos 76 metros de altura y con forma de pirámide truncada. Justo debajo se cree que se halla el palacio interior del emperador junto con su ataúd y sus tesoros. Alrededor del túmulo central, todo el complejo del mausoleo se extiende hacia afuera en capas. Las áreas exteriores son grandes fosas y espacios ceremoniales destinados a sostener la tumba interior y a cumplir diversos propósitos simbólicos y prácticos. Los más famosos son las fosas de los ejércitos de terracota, cada una con cientos o incluso miles de soldados, caballos y carros de arcilla dispuestos en auténticas formaciones militares. En la fosa más grande, los soldados de infantería, arqueros y soldados rasos están dispuestos en filas precisas. En otro foso, la caballería, los carros y una unidad especializada están dispuestos en orden como en una formación militar real. Y en el foso más pequeño se encuentran las figuras de mando y los oficiales del ejército. Cada figura es de tamaño natural, con expresiones faciales peinados y armaduras detalladas, lo que las convierte en individuos únicos, no simples copias. El cuidado y la atención al detalle son asombrosos, y sin embargo los soldados nunca fueron concebidos para ser vistos. Fueron construidos para permanecer en guardia eternamente, protegiendo al emperador en el más allá. Pero el ejército es solo una parte del complejo. Existen muchos otros pozos, algunos de los cuales contienen armas de bronce, como espadas, lanzas y puntas de flecha, todas afiladas y en ocasiones recubiertas de cromo para resistir la oxidación. Otros fosos albergaban artistas, acróbatas, músicos, bailarines y animales, todos hechos de arcilla. La idea era recrear una corte o una ciudad en funcionamiento que el emperador pudiera disfrutar tras su muerte. Algunos fosos incluso contenían réplicas de cascadas, cisnes y gansos, y otros objetos dispuestos en jardines o estanques en miniatura. Es evidente que el emperador pretendía seguir gobernando con supremacía incluso después de su muerte. Si bien la obra artística es impresionante, la ingeniería que la sustenta lo es igualmente. Los fosos fueron construidos meticulosamente con suelos de arcilla compactada, soportes de madera y capas de tierra. Se colocaron sistemas de drenaje y esteras de junco bajo las figuras de los soldados para evitar que la humedad se filtrara y dañara la arcilla. Los constructores incluso reforzaron las fosas con muros de tierra para mantener estables las figuras.
Tras colocar las figuras, se extendieron enormes vigas de madera sobre ellas, seguidas de capas de tierra, ocultando por completo al ejército. Con el paso de los siglos, la madera se descompuso, razón por la cual hoy en día las figuras suelen encontrarse bajo tierra derrumbada. Pero las capas de tierra compactada y la cuidadosa construcción contribuyeron a su extraordinaria conservación. Los trabajadores también añadieron pequeños muros para dividir la fosa en largos pasillos o corredores, razón por la cual los soldados se mantienen en filas tan ordenadas incluso hoy en día. Una vez colocados todos los soldados, los constructores no dejaron las fosas abiertas. Los soldados no fueron alineados para exhibición. Su propósito era permanecer vigilantes para siempre en la oscuridad. En cambio, los cubrieron con enormes vigas de madera, colocadas horizontalmente en la parte superior, como gigantescos soportes de techo. Gruesas capas de tablones cubrían estas vigas. Imagínense construir un techo de madera gigante, lo suficientemente fuerte como para soportar toneladas de tierra. Eso fue lo que hicieron. Una vez construido el techo de madera, los trabajadores vertieron capa tras capa de tierra encima, compactándola hasta que el foso quedó completamente oculto bajo tierra. Cuando terminaron, el suelo de arriba parecía plano y normal, como si no se hubiera construido nada debajo. Con el tiempo la madera se descompuso y se derrumbó, razón por la cual los soldados fueron encontrados bajo montones de tierra cuando los arqueólogos los desenterraron. Se construyeron portales y corredores para prácticas rituales donde se podían hacer ofrendas o ceremonias en honor del emperador en el más allá. Por supuesto, estos espacios, aunque menos glamorosos que los propios soldados, demuestran que el complejo del mausoleo era más que una tumba. Era un paisaje ceremonial funcional, diseñado para representar el orden, el control y la autoridad del emperador, incluso después de muerto. ¿Qué hay exactamente debajo del ejército de terracota? Cuando se habla del ejército de terracota, generalmente se hace hincapié en lo que podemos ver hoy en día: los miles de soldados y caballos de arcilla en posición militar, cada uno con su propio rostro, peinado, armadura y expresión. Pero una vez que empiezas a preguntarte qué hay debajo, la historia se vuelve aún más interesante. No es misteriosa en el sentido de tesoros ocultos o cámaras secretas, sino que es fascinante porque revela lo inteligentes, cuidadosos y avanzados que eran realmente los constructores del primer imperio chino. También muestra cuánto trabajo dedicaron a intentar que la vida después de la muerte del emperador fuera tan segura e impresionante como su vida real. Su dedicación a su oficio y al emperador es encomiable. Para comprender qué hay debajo del ejército de terracota, primero debes imaginar cómo se construyeron estas fosas. Hagamos un viaje visual juntos mientras te lo cuento. Los soldados no están simplemente de pie en un terreno abierto. Los trabajadores cavaron enormes fosas rectangulares, algunas tan largas como campos de fútbol, de varios metros de profundidad, la mayoría entre 4 y 7 metros. Imagina cavar una piscina gigante, pero mucho más larga y profunda. Ese es el tipo de esfuerzo del que estamos hablando. No se limitaron a cavar la fosa y dar por terminado el trabajo. Lo moldearon, nivelaron y reforzaron como ingenieros que planifican un proyecto de gran envergadura. Porque sinceramente lo eran. En el fondo de cada pozo, los trabajadores crearon una base sólida. Utilizaban un tipo de tierra compactada llamada tierra apisonada. La tierra apisonada consiste básicamente en capas de tierra que se presionan repetidamente hasta que se endurecen como la piedra. Lo golpeaban, lo presionaban, lo aporreaban hasta que el suelo quedó completamente inamovible. Esto lo hizo lo suficientemente fuerte como para soportar pesados soldados de arcilla durante miles de años. Algunos arqueólogos incluso creen que los constructores calentaban el suelo con fuego antes de compactarlo para endurecerlo aún más. Pensándolo bien, es asombroso.
Básicamente, aplicaban ingeniería tradicional sin maquinaria moderna, solo con habilidad y experiencia. Aún más abajo, bajo la fosa, hay un río oculto de mercurio que la mayoría de la gente jamás verá. Y sin duda es lo mejor. Como una capa adicional de protección, el mercurio fluye silenciosamente bajo los soldados de arcilla como una serpiente plateada que se extiende desde la tumba del emperador. No ruge ni salpica. Ha permanecido allí inalterado durante más de 2000 años, esperando mientras envenena lentamente la tierra que lo rodea. Imagínese entrar en un espacio donde el suelo mismo podría matarlo lentamente. No solo da miedo. Es un recordatorio aterrador para cualquiera que pueda perturbar el más allá del emperador, de que algunas cosas deben permanecer enterradas. Cada soldado que ves arriba se yergue sobre ese río custodiando inconscientemente tanto al emperador como a una silenciosa e invisible amenaza que aún podría atacar. Es como si la tierra bajo el ejército estuviera viva, respirando y observando un perfecto y venenoso reflejo del control del emperador sobre la vida y la muerte. Cada detalle, por pequeño que fuera, estaba destinado a perdurar para siempre, preservando la presencia del emperador y recordando a cualquiera que entrara que este era un lugar construido con propósito, habilidad y visión. Incluso después de más de 2000 años, permanece como un testimonio de ambición, arte y el deseo humano de dejar una huella imborrable en el mundo.